Alerta roja. Una bomba de deuda amenaza a México. La situación es crítica y no podemos ignorarla más. La deuda pública de México es una bomba de tiempo y está a punto de explotar. Cada segundo que pasa, la presión aumenta. Las cifras son alarmantes. El peso de la deuda aplasta el futuro del país. En los últimos años, la deuda ha crecido de manera exponencial, afectando a todos los sectores de la sociedad. Jóvenes que sueñan con un hogar propio se encuentran con barreras insuperables. Los precios de las viviendas suben, mientras los salarios se estancan. Familias que luchan por llegar a fin de mes, todos afectados. Los costos de vida aumentan, y cada vez es más difícil cubrir las necesidades básicas. La deuda no es un número abstracto, es una realidad que golpea nuestros bolsillos, nuestras esperanzas, nuestro futuro. Cada peso de deuda es un peso menos en nuestros bolsillos. Esta crisis no es un accidente, es el resultado de años de malas decisiones, corrupción e impunidad. Los líderes han fallado en proteger los intereses del pueblo. Políticas que benefician a unos cuantos, mientras la mayoría carga con el peso de la deuda. La desigualdad se profundiza y la injusticia se hace evidente. Es hora de despertar, de alzar la voz y exigir un cambio. No podemos seguir permitiendo que unos pocos decidan el destino de muchos. México no merece ser rehén de la deuda. Juntos, podemos construir un futuro mejor, donde la prosperidad sea para todos y no solo para unos cuantos. El sueño imposible. La vivienda en México se vuelve inalcanzable. Cada vez más familias se enfrentan a la dura realidad de que tener una casa propia es un objetivo que se aleja con cada día que pasa. Tener una casa propia, un sueño que se convierte en una pesadilla. Las parejas jóvenes que antes veían la compra de una vivienda como un paso natural en sus vidas, ahora se encuentran con obstáculos insuperables. Los precios de las viviendas se disparan, mientras los salarios se estancan. La inflación y la especulación inmobiliaria han creado un mercado donde solo unos pocos pueden permitirse comprar. La brecha se agranda, la posibilidad se aleja. Las familias de clase media y baja ven cómo sus sueños se desvanecen, mientras los vecindarios se dividen entre el lujo y el deterioro. Jóvenes que se ven obligados a postergar su independencia, familias que viven hacinadas, sin espacio para crecer. La falta de opciones asequibles obliga a muchos a compartir espacios reducidos e incómodos. La especulación inmobiliaria se convierte en la norma, mientras el gobierno brilla por su ausencia. Los proyectos de construcción se centran en viviendas de lujo, dejando de lado la necesidad de viviendas accesibles. Falta de regulación, falta de apoyo, falta de soluciones. Las políticas gubernamentales no abordan el problema de raíz, y las protestas de los ciudadanos no parecen tener eco en las autoridades. El sueño de la vivienda propia se convierte en un privilegio reservado para unos pocos. La esperanza de tener un hogar se desvanece para la mayoría, mientras unos pocos disfrutan de la exclusividad y el lujo. Deuda externa. El tentáculo que estrangula la economía familiar. La deuda externa, un monstruo que asfixia la economía nacional. Cada vez que el gobierno se endeuda, ata un nudo más al cuello de las familias mexicanas. Ajustes en las políticas internas, recortes en programas sociales, aumento en el costo de vida, el encarecimiento del crédito, la devaluación del peso, la inflación galopante. Consecuencias directas de una deuda externa que parece no tener fin. Un ciclo vicioso que atrapa a las familias en una espiral de pobreza. Voces de la crisis. Historias de mexicanos atrapados en la deuda. En cada esquina de la ciudad, en cada rostro que vemos, hay una historia que contar, una lucha que enfrentar. Conozcamos a Ana, una joven madre soltera que sueña con darle un hogar a su hijo. Ana trabaja día y noche, con la esperanza de algún día poder ofrecerle a su pequeño un lugar seguro y estable donde crecer. A pesar de trabajar incansablemente, el crédito hipotecario sigue siendo un espejismo. Las largas horas en la oficina, el cansancio acumulado y las noches sin dormir revisando documentos no parecen ser suficientes. Los bancos le cierran las puertas, la deuda se convierte en una barrera infranqueable. Cada carta de rechazo es un golpe más a sus sueños. Cada puerta cerrada es un recordatorio de las dificultades que enfrenta.
Esta es la realidad de millones de mexicanos, personas trabajadoras, honestas, que ven cómo la crisis de la deuda les arrebata la posibilidad de un futuro mejor. Obreros que trabajan bajo el sol, familias que viven en casas humildes y personas que pasan horas haciendo fila en los bancos, todos comparten una misma lucha. Es hora de escuchar sus historias, de comprender su lucha, de solidarizarnos con su dolor. Cada conversación, cada manifestación pacífica y cada abrazo en momentos difíciles nos recuerda la importancia de la empatía y la solidaridad. Solo así podremos encontrar soluciones y construir un futuro más justo para todos. Sección 5. Los ganadores del juego. ¿Quiénes se benefician de la deuda pública? Mientras la mayoría sufre, unos pocos se benefician de la crisis. Instituciones financieras que lucran con los intereses de la deuda, empresas extranjeras que se enriquecen a costa del país, políticos corruptos que se llenan los bolsillos con el dinero del pueblo. La deuda se convierte en un negocio redondo para aquellos que operan en las sombras, sin importarles el bienestar del pueblo mexicano. Es hora de desenmascararlos, de exponer sus artimañas, de exigir que se haga justicia. Sección 6. La trampa mortal. ¿Está México atrapado en una espiral de deuda? La deuda genera más deuda, una trampa de la que parece imposible escapar. El gobierno pide prestado para pagar deudas anteriores, hipotecando el futuro del país. Un círculo vicioso que nos hunde cada vez más en el abismo. Es urgente romper con esta dinámica, buscar soluciones reales que permitan al país salir adelante. No podemos seguir sacrificando el futuro de las nuevas generaciones en el altar de la deuda. Sección 7. Futuro incierto. Las consecuencias para las nuevas generaciones. ¿Qué futuro les espera a los jóvenes mexicanos? Un futuro marcado por la incertidumbre, la falta de oportunidades, el peso de una deuda que no contrajeron. Jóvenes preparados con sueños y aspiraciones, condenados a vivir en un país sin futuro. Es nuestra responsabilidad como sociedad brindarles un mejor futuro, un país libre de deudas, con oportunidades para todos. No podemos permitir que la crisis de la deuda les robe sus sueños. Sección 8. Deuda impagable. El costo humano de la crisis económica. La deuda no es solo un problema económico, es un problema humano. Familias que se quedan sin hogar, jóvenes que abandonan sus estudios, trabajadores que pierden su empleo. La crisis de la deuda tiene un costo humano incalculable. Detrás de las cifras frías, hay historias de dolor, angustia, desesperanza. Es hora de ponerle un rostro humano a la crisis, de comprender el sufrimiento que causa en millones de mexicanos. Sección 9. Corrupción e impunidad. El combustible de la crisis. La corrupción, un cáncer que carcome las entrañas del país. Funcionarios públicos que se enriquecen ilícitamente, contratos amañados, desvío de recursos públicos. La impunidad se convierte en la norma, mientras la justicia parece estar ausente. La corrupción es el combustible que alimenta la crisis de la deuda. Mientras no se combata este flagelo, el país seguirá hundiéndose en el abismo. Es hora de exigir transparencia, rendición de cuentas, un gobierno que trabaje para el pueblo. Sección 10. Despierta México. Es hora de exigir un cambio. No podemos permanecer indiferentes ante esta situación. Es hora de despertar, de alzar la voz, de exigir un cambio. Los mexicanos merecemos un futuro mejor, un país libre de deudas, con oportunidades para todos. No permitamos que la crisis de la deuda nos arrebate la esperanza. Unidos, podemos construir un futuro más justo y próspero para todos. Sección 11. Un llamado a la acción. Unidos por un futuro mejor. Es momento de pasar de la indignación a la acción. Infórmate, organiza, participa. Exige a tus gobernantes que tomen medidas para solucionar la crisis de la deuda. No te quedes callado, tu voz es importante. El futuro de México está en nuestras manos. Unidos, podemos construir un país más justo, equitativo y próspero. Es hora de actuar.